¿Has oído hablar también de las sugerencias y temores que acompañan al 29 de febrero? ¿Qué nos depara realmente esta fecha? ¿Tienen razón quienes ven este día como algo desastroso? ¿Y qué secretos guarda el destino en ese día tan especial que aparece en el calendario solo cada 4 años? En la historia Zen que estás a punto de escuchar, exploraremos juntos lo que se esconde detrás de esta enigmática fecha. Así que quédate hasta el final, porque será un viaje fascinante entre la realidad y la superstición, en el que la sabiduría budista nos ayudará a comprender lo que muchos no pueden ver. Pero antes de continuar, si aún no eres uno de nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar actualizado cuando publiquemos nuevo contenido. En un remoto monasterio budista ubicado entre las verdes colinas y majestuosas montañas circundantes, el sabio monje Kosami se encontró sentado en la sala de meditación, rodeado de sus devotos discípulos. Era un tranquilo día de invierno, cerca del 29 de febrero de hace muchos años, y los discípulos se habían reunido alrededor de su maestro con una pregunta que los angustiaba. Kosami, de rostro sereno y mirada penetrante, observaba atentamente a sus discípulos, percibiendo la tensión que los envolvía. «¿Qué es lo que os perturba tan profundamente, queridos míos?», preguntó con voz tranquila. Uno de los discípulos, visiblemente preocupado, se adelantó. «Maestro», comenzó inseguro, «hemos oído rumores de que dentro de unos días, exactamente el 29 de febrero, sucederá algo terrible. Parece que el año bisiesto siempre ha traído consigo grandes desgracias, y pronto algo horrendo podría extenderse a nuestras vidas. ¿Es verdad?». El monje sonrió levemente, observando la reacción de sus discípulos. «El año bisiesto», respondió enigmáticamente, «es un momento muy fascinante y cargado de emociones en el ciclo del tiempo. Pero antes de hablar de eso y ver cuál es la situación al respecto, permítanme compartir una historia con ustedes». Los discípulos se acercaron con cautela, deseosos de escuchar las palabras de su amado maestro y comprender más sobre esta inquietante fecha. «Una vez, hace mucho tiempo», comenzó Kosami, «había un granjero que vivía en una casa pequeña y modesta en las afueras de un pueblo. Este campesino, a pesar de las adversidades que le presentó la vida, se destacó por su sabiduría, su equilibrio emocional y su serenidad. Gracias a sus conocimientos», continuó el monje, «sabía cultivar su propio campo y mantener el equilibrio con la naturaleza circundante. Pero un día, poco antes del 29 de febrero, mientras conversaba con un viajero que pasaba, escuchó por primera vez la leyenda del año bisiesto. Los discípulos se acercaron aún más a su mentor, intrigados por la historia del granjero y el velo de inquietud que flotaba en el aire. «Según esta leyenda», continuó Kosami, «el año bisiesto se consideraba una época de gran desgracia, donde el destino podría volverse contra aquellos que no se prepararon adecuadamente. Y el 29 de febrero, en particular, fue una fecha en la que mucha gente vivía aterrorizada, convencida de que algo terrible sucedería. Los discípulos se miraron unos a otros, notando cómo la ansiedad que crecía en sus corazones era cada vez más palpable. Pero el granjero», dijo Kosami, «no se molestó por estos rumores. En lugar de temer el año bisiesto, y ese día en particular, eligió vivir con gratitud y conciencia, haciendo lo mejor que pudo cada día para cultivar su tierra y ayudar a aquellos en necesidad». Los discípulos escucharon atentamente, reflexionando sobre el significado de las palabras de su maestro y percibiendo que un rayo de luz y de esperanza estaba a punto de abrirse. «Y al final», concluyó Kosami,
El granjero descubrió que el 29 de febrero de ese año sucedió lo mejor de su vida. Se convirtió en padre de una niña espléndida. A partir de ese momento, se centró únicamente en su familia y en las cosas hermosas que quería lograr, y vivió una vida llena de prosperidad y felicidad, demostrando que el destino no está escrito en las estrellas, sino en nuestras acciones y elecciones. Mientras tanto, en un pueblo no lejos del monasterio, vivía un hombre llamado Tanai, conocido por ser extremadamente supersticioso y estar impulsado por el miedo en todo lo que hacía. Tanai, al enterarse de las desgracias asociadas al año bisiesto, quedó aterrorizado hasta el punto de que, el 29 de febrero, se encerró en su casa para evitar cualquier contacto con el mundo exterior. Quiso la casualidad que en esas mismas horas se sintiera enfermo y descubriera que tenía un problema de salud que lo obligaría a guardar cama durante unos meses. Esta coincidencia negativa, como puedes imaginar, quedó grabada a fuego en su mente. Entonces, en lugar de seguir el ejemplo del sabio granjero del que hablamos antes y vivir con gratitud y serenidad, Tanai fue víctima de sus miedos y ya no pudo dejarlos atrás. Comenzó a evitar cualquier tipo de actividad riesgosa durante el año bisiesto, convencido de que cualquier paso en falso podía derivar en una tragedia inminente, y pronto esta actitud suya se extendió incluso en los años no bisiestos. Este miedo lo paralizó, impidiéndole perseguir los sueños que había tenido desde pequeño y vivir su vida plenamente. Comenzó a sufrir ataques de ansiedad y su superstición hizo realidad sus peores augurios. Al final, Tanai se encontró solo y amargado, consciente de que su superstición había arruinado irreparablemente su existencia y la de las personas más cercanas a él. Los discípulos permanecieron en silencio, meditando sobre las palabras de su maestro y sobre la diferencia sustancial entre las dos historias y los dos tipos de personas de las que había hablado Kosami. Poco a poco, la tensión que los había rodeado se disipó, reemplazada por un sentimiento de calma y comprensión. Kosami, al observar el cambio en los rostros de sus discípulos, volvió a sonreír, feliz de haberles levantado el ánimo. «Recuerda siempre», dijo en voz baja, «que la verdadera fuerza está dentro de ti. No dejes que las supersticiones o las creencias limitantes te priven de la alegría y la serenidad que merecemos». Los discípulos asintieron respetuosamente, internalizando las sabias palabras de su maestro. Las historias del granjero y del hombre supersticioso les habían hecho comprender que todo dependía de cómo tratamos la vida y los acontecimientos. Entonces uno de ellos levantó la mano y preguntó: «Maestro, ¿por qué existe el año bisiesto? ¿Y cómo se desarrolló esta superstición en torno a él?». Kosami sonrió comprensivamente, apreciando su extrema curiosidad. «El año bisiesto», comenzó, «es un invento que deriva de la necesidad de alinear el calendario solar con el año tropical, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en completar uno. Revolución completa alrededor del Sol. Este ciclo tiene una duración aproximada de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Para mantener el calendario alineado con las estaciones», continuó Kosami, «es necesario añadir un día extra cada 4 años. Este día extra es lo que llamamos año bisiesto». Los discípulos asintieron demostrando que entendían la explicación y sintiéndose cada vez más aliviados. Empezaban a comprender que, tal vez, no se escondía nada tan desastroso detrás de la fecha del 29 de febrero. «En cuanto a la superstición que lo rodea», dijo Kosami, «se ha desarrollado a lo largo de los siglos, alimentada por el miedo a lo desconocido
y la tendencia humana a buscar explicaciones para eventos que escapan a nuestro control. El año bisiesto, al ser una irregularidad en el calendario, ha llamado la atención y se ha convertido con el tiempo en objeto de superstición para muchas culturas. Mientras la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas, envolviendo la sala de meditación en una atmósfera cálida y envolvente, Kozami añadió: «Cada latido del corazón, cada respiración que tomamos es un regalo precioso de valor inestimable». Sin embargo, con demasiada frecuencia nos dejamos abrumar por los miedos del futuro o los arrepentimientos del pasado, olvidándonos de vivir plenamente el presente para construir la vida que deseamos. Cada año, cada mes, cada día es una oportunidad para crecer, aprender y amar, continuó Kozami. Y sin embargo, a menudo nos dejamos engañar por supersticiones, por creencias limitantes que nos impiden ver la belleza y la riqueza de vida que nos rodea. Recuerda siempre que la verdadera sabiduría radica en reconocer que nosotros mismos somos los creadores de nuestro propio destino. No dejes que las creencias limitantes te priven de la alegría y la serenidad que merecemos.